Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto poder tenerles nuevamente acá en la academia, preparándonos para poder aprender principios que nos van a servir para tener éxito en nuestra vida. El tema de hoy es clave, es importante para que nosotros podamos vivir una vida que verdaderamente honre a Dios y también cumpla sus propósitos. Hoy vamos a hablar de nuestra función como administradores, como mayordomos y de qué maneras podemos nosotros aprovechar esa oportunidad que Dios nos da para poder nosotros cumplir con su propósito. Así que hoy vamos a hablar acerca sobre la mayordomía y las finanzas. Así que empezamos. Una de las áreas de las cuales nosotros tenemos que eh, velar y cuidar para poder tener éxito en nuestras vidas es el área de nuestra mayordomía. La mayordomía abarca algunas áreas en nuestras vidas, pero una de las formas más prácticas en las cuales nosotros podemos ver o probar nuestra mayordomía es con las finanzas. Vamos a aprender y conocer qué es este tema de la mayordomía. No es algo muy conocido. Nosotros relacionamos mayordomo con sirviente y bueno, hasta ahora hemos hablado y hemos dicho de que pues somos siervos del Señor y estamos aquí para servirles, ¿verdad? Pero el mayordomo, además de ser un sirviente, toma una particularidad muy especial. El mayordomo sí es alguien que sirve, pero que tiene ciertos privilegios, tiene cierta honra, ha demostrado ser una persona fiel, ha demostrado ser una persona honesta, por lo tanto, se le ha delegado compromisos y responsabilidades para que pueda realizarlas a favor de su amo, de su jefe o de la persona a la cual él está a cargo. Así que hoy vamos a hablar acerca sobre esto. Para comenzar, vamos a ver brevemente, digo brevemente porque el área que vamos a ver está un poquito más extensa. Vamos a hablar acerca sobre el concepto de mayordomo. El término viene de la palabra griega oikonomos, que esta es una palabra que está compuesta de dos palabras, de oiko, que es casa, y de nomos, que es ley, o sea, la ley de la casa. Esa sería la traducción así literal. Pero los griegos, que fue el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento, en su mayoría, ¿verdad? El griego oikonomos se refiere para aquel siervo que tenía la responsabilidad de administrar los bienes de su señor, porque se le había encontrado fiel, porque se le había encontrado que era una persona honesta y una persona que podía, se le podía confiar. El apóstol Pablo es el que utiliza este término de oikonomos o de mayordomo para referirse a aquellos, bueno, no solo los cristianos, sino a aquellos hijos de Dios que han entrado en una dimensión o en una forma diferente de no solo de hacer las cosas en el reino, sino cómo Dios los ve ahora en el reino. Recuerda que el ser esclavo y ser siervo es un acto voluntario y entonces Dios, al ver nuestra fidelidad, pues nos llama y nos conoce como sus administradores.
eh, aunque la Biblia dice que todos deberíamos ser administradores, eh, pero es el llamado, la mayordomía es el llamado que Dios hace para servirle con fidelidad en las áreas de nuestra vida que ahora le pertenecen a Él, para poder hacerlo de una manera diferente. Primera de Corintios 4, 1 y 2 nos dice qué es lo que se espera de los mayordomos. Dice, Primera de Corintios 4, 1 y 2, dice, así que pues téngannos los hombres por servidores de Cristo, aquí está, y administradores, o sea, siervos y oikonomos, ¿verdad? Siervos y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores o de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, cuando Dios nos coloca a nosotros sus siervos en posiciones de administración, entonces dice el Señor que, el apóstol Pablo dice que se espera que seamos hallados fieles en nuestras funciones. Así que este concepto de mayordomía es un asunto importante, clave, porque es dado a aquellas personas que aman a Dios, que anhelan servirle, y por lo tanto Dios ahora les pone en sus manos lo que le pertenece a Él. Es pensando en la parábola de los talentos, cuando estos siervos se les da talentos, ¿verdad? Y a cada uno según sus habilidades. Por un tiempo los administran y cuando regresa el Señor viene y les pide cuentas y ellos le dicen, bueno, tú me dices 5 talentos, ahora te entrego otros 5, pues son 10. Y el que tiene 2 le dice, bueno, tú me diste 2, gané otros 2 y ahora son 4. Entonces, después, al ver la fidelidad de ellos, les dice, bueno, pues por lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces dice, en otras versiones dice, bueno, ahora administra sobre 10 ciudades y a otros les administra sobre 2 ciudades, o sea que les da, al mostrar su fidelidad, les encomienda, ¿verdad? Más responsabilidad. Pero la mayordomía tiene un concepto muy claro. Y este concepto de mayordomía lo que muestra principalmente es el reconocimiento que todo le pertenece a Dios. Recuerda que al venir nosotros y convertirnos en siervos de Jesús, siervos de Dios, eh, perdemos nuestros lo que nosotros tenemos, vamos a decirlo así, y se lo entregamos a Dios. Este es el concepto del diezmo, este es el concepto de diezmar, que yo no solo le doy al Señor el 10% para que Él me multiplique mi otro 90%, yo le doy a Él el 10% porque el 100% que yo recibo es de Dios. Ese es el concepto. Y este concepto viene de este principio donde la mayordomía reconoce que todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios. Todo le pertenece a Él. Y la mayordomía lo que hace es darle a Dios el reconocimiento de que todo es de Dios, todo es de Él y que lo que yo tengo es de Él. Y se hace una entrega, se hace pues, un reconocimiento de que Dios es dueño de todo. Eso incluye nuestra familia, incluye nuestras posesiones, incluye nuestro tiempo. Entonces, hasta la forma como usamos nuestro tiempo va a reflejar si en verdad somos mayordomos o somos dueños. Hablando de las habilidades y los talentos también, todas aquellas habilidades que nosotros tengamos, reconocemos que vienen de Dios, ¿verdad? O nuestros dones también. Y
De esa manera estamos nosotros diciéndole a Dios, todo es tuyo. El mayordomo también muestra su fidelidad a la hora de servirle a Dios. Y este mayordomo o este administrador demuestra su fidelidad con su familia, tiene cuidado de la iglesia de Cristo. Esto es bien importante. La iglesia, ¿verdad? No es del pastor, no es de nadie. Y aquí me quiero detener un momentito, porque es increíble cómo la gente, bueno, tal vez no cree que la iglesia sea del pastor, pero no es de él. ¿Ah? Entonces no la cuida, no la atiende, mira que todo se está cayendo y no hace nada al respecto. El administrador reconoce que la iglesia es de Cristo y tiene cuidado de la iglesia del Señor. También tiene cuidado de él mismo, se cuida a sí mismo. Entonces también hasta el cuidado y la atención que nos tenemos a nosotros mismos tiene que ver con la mayordomía. Así que qué importante es que cada uno de nosotros podamos reconocer entonces, en primer lugar, que el Señor pues es dueño de todo y que yo soy su administrador. Bajo este concepto de mayordomía es que pasamos ahora a las finanzas. Las finanzas las podemos administrar por dos razones importantes. Una, porque obvio, una buena administración de las finanzas pues va a retribuir beneficios, ¿verdad? A la persona que lo haga. Y también la otra razón por la cual es necesario administrar las finanzas es porque no es mío, es porque es de Dios. La primera la hace cualquier persona, digamos, tenga o no tenga Cristo en su corazón. Pero la segunda opción lo hace quienes reconocemos a Dios como nuestro Señor. Entonces nosotros no administramos para que nos vaya bien a nosotros. Nosotros administramos bien lo que es de Dios. Dios sabrá recompensar la fidelidad y la lealtad. Sabemos por la palabra de Dios que Dios sí sabe retribuir, sí sabe bendecir a aquellos que administran bien lo que es de Él. La parábola de los talentos es el ejemplo, ya lo vimos, que el Señor retribuye, ¿verdad? Muy, muy bien, en un 100%, si se puede llamar así, la buena administración de los recursos que antes eran míos, pero que yo se los entregué al Señor y ahora lo manejo de esa manera. Entonces, tenemos nosotros que tener ese concepto y tenemos que tener ese principio claro. ¿Por qué voy a administrar las finanzas? Por conveniencia personal, para que me vaya bien, para que yo tenga dinero, pueda ser un hombre de negocios o una mujer de negocios, pueda invertir, o lo hago porque esto es del Señor, ¿verdad? Así que hay que tomar una decisión ahí. Y esa específicamente fue la razón por la cual el joven rico, ¿recuerdas esa historia del joven rico? Por la cual este joven se fue, porque no quiso entregar sus bienes, no quiso entregárselos al Señor. Y el Señor se lo dijo, si, entrega tus bienes y yo te lo administro, debemos decir así, va. Bueno, tal vez no te lo administro, sino el Señor dice, bueno, si me das tus bienes, yo te voy a decir qué hacer con ellos, repárteselos a los pobres, ¿no? Entonces, eso es lo que haría el Señor. Entonces, por eso se fue triste. Eso quiere decir que si lo que nosotros tenemos es del Señor, Él también sabrá decirnos cómo invertirlo, cómo guardarlo. Hay personas que guardan o invierten su dinero porque no quieren quedarse sin nada. Hay los mayordomos o los administradores de Dios invierten su dinero pensando en el engrandecimiento del reino, ¿verdad? En lo que sea necesario para el reino, y el Señor sabrá cómo cubrir las necesidades de todas las personas. Así que vamos ahora a irnos directamente
a el asunto de las finanzas, ya entendiendo y comprendiendo el asunto de la mayordomía y el asunto de por qué es necesario aprender a administrar bien los recursos financieros, ¿verdad? Así que vamos a ir a ver ahora acerca de cómo podemos nosotros eh, administrar nuestras finanzas. Las finanzas son uno de los recursos eh, más importantes que nosotros podemos tener, o es un recurso muy importante, es uno de los más importantes, no es el único, pero sí es uno de los más importantes en nuestra vida, porque el sistema financiero es el sistema por el cual nos permite a nosotros adquirir de manera honesta y legal, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos para vivir. Por eso es que es tan importante no solamente tener finanzas, sino también cómo se generan esas finanzas, ¿verdad? En la Biblia se habla mucho sobre dinero y sobre finanzas. Y aún se habla más que salvación o que pecado. Las finanzas en la Biblia se habla mucho, ¿verdad? De esto porque es el sistema que este mundo utiliza, ¿verdad? Es el sistema físico, ¿verdad? Palpable para poder establecerse y vivir una vida aquí en este mundo. Entonces, es difícil imaginárselo, pero la Biblia habla de las finanzas como algo que puede tener vida propia y que puede aún dirigir y dominar nuestras vidas. Es increíble cómo esto pudiera suceder, pero si tú meditas un momento, te vas a dar cuenta que esto que estoy diciéndote es muy, 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 muy cierto. Entonces, esa es la razón por la cual la Biblia habla tanto como sobre el dinero, porque también la Biblia relaciona directamente, ¿verdad? Las riquezas con un dios pagano que se llamaba Mamón. Entonces, quiere decir entonces que si las finanzas no solo es un sistema material, físico para este mundo, sino que también tiene un trasfondo espiritual que puede usarse para bien o para mal, que puede ser útil o puede afectar. Entonces, sí es algo que nosotros debemos de reconocer, y es por eso que nosotros tenemos que observar y cumplir con los principios que Dios establece para que entonces el dinero se convierta en algo útil, se convierta en bendición para nuestras vidas y que no venga a convertirse en algo que definitivamente va a afectarnos. Para eso nosotros tenemos que observar algunos puntos importantes. Y el primero tiene que ver con lo que ya hablamos al principio sobre la mayordomía. El primer principio: entreguemos todas nuestras propiedades o nuestras posesiones al Señor. Vamos a ir al Salmo 8:6 y vamos a ver ahí qué es lo que dice la escritura. Salmo 8:6. Mira lo que dice: los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Está hablando del hombre. O sea, Dios nos puso a cargo de todo lo que Él hizo. Dice, y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Entonces, definitivamente la Biblia pues sí nos está hablando acerca sobre la importancia de que nosotros podamos saber también que tenemos que entregarle a Dios todas nuestras posesiones. Y es por eso que Dios desea y quiere que nosotros entreguemos a Dios lo que es de Él y que no actuemos como dueños,
sino que nosotros devolvamos a Dios lo que es de Él. Entonces Dios viene y nos regresa, ¿verdad? Esto, pero ya no somos los dueños, sino ahora somos los administradores de lo que es de Él. Mire, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Pero este es el primer principio importante y necesario si nosotros verdaderamente queremos vivir y queremos tener una libertad financiera que nos dé descanso y que sea beneficiosa para nuestras vidas. Es aprender a reconocer que Dios es dueño de todo. Y no solo eso, hacer un acto de entrega de todo lo que tengo al Señor. Eso no quiere decir que Él me lo va a quitar y me va a dejar en la calle. No, recuerda, nos convertimos en administradores. Entonces Dios dirige, Dios dice, Dios decide qué es lo que Él va a hacer con nuestras finanzas. No ningún hombre, es Dios el que lo pide. Otra de las cosas que nosotros tenemos que poner atención si queremos tener una libertad financiera y queremos ser buenos administradores es tener mucho cuidado con las deudas. La deuda es una obligación. Hoy le llaman compromisos, ¿verdad? Pero la realidad es que la deuda es una obligación que una persona tiene que hacer de devolver, ¿verdad? O reintegrar a otro lo que se le ha dado. Es una obligación moral. Por eso es que es tan importante poder pagar nuestras deudas o como decimos nosotros, dar la cara si por alguna razón hay problemas a la hora de pagar las deudas. En contabilidad a una deuda se le considera un pasivo, ¿verdad? En otras palabras, si se tuviera que convertir el dinero de todos tus bienes, habría un saldo negativo en la cuenta. Entonces, por eso es de que si hay más deudas que más salidas que ingresos, entonces ahí habría problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros librarnos de las deudas? ¿O cómo podemos evitar caer en aquellas deudas que no son, que se convierten en problema? Que algunos, ¿verdad?, los utilizan como una forma de ayudarse, pero después se convierten en graves problemas. Bueno, en primer lugar, usted debe trabajar con un presupuesto. Yo no sé cuántos de los que están acá trabajan con un presupuesto. El tener un presupuesto de nuestros ingresos y de nuestros egresos es crucial y es importante para poder, primero, saber cuánto es lo que ingresa y saber cuánto es lo que sale. Es sencillo. Si usted no tiene conocimiento sobre esto, entonces hay un problema, ¿verdad? Y otra cosa, hay que saber no solo cuánto entra y cuánto sale, sino, por ejemplo, en lo que sale, qué es lo que sale, ¿verdad? Porque podemos nosotros tener ese control, pero resulta que todo lo que sale es por decir así, en refrescos, en aguas gaseosas, imagínate, la mayoría. Entonces sí sale, sí tenemos ese registro, pero no se está dando un buen uso, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros realicemos un presupuesto detallado de las situaciones de los gastos. Y para eso tenemos que aprender a reconocer tres cosas fundamentales: las necesidades, los gustos y los deseos. Sobre estas tres cosas tenemos que priorizar, perdón. Las necesidades es lo que realmente nosotros, como su palabra lo dice, se necesita. Y esto es lo que tiene prioridad. Después vienen los gustos, ¿verdad? Que aunque satisfacen una necesidad básica, pues no son imprescindibles, como en este caso las necesidades como por ejemplo el alimento, pagar el alquiler o pagar los servicios de la casa, ¿verdad? Ahora, los deseos son aquellas cosas que nos gustaría tener, pero que la verdad no son necesidades básicas ni fundamentales que realmente podríamos vivir sin ellas, ¿verdad? El problema está cuando nosotros
gastamos el dinero en los deseos y no en las necesidades. Es por eso que, ¿verdad? Si tengo lo que me gusta, pero no tengo lo que necesito, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a discernir y a manejar este asunto, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es que, ¿verdad? Para poder nosotros liberarnos de las deudas y trabajar con un presupuesto, es que tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que son esenciales para la vida y cuáles no, ¿verdad? Una persona que está endeudada no reconoce este punto, no reconoce esta diferencia entre lo que es esencial o no. Se va por los impulsos y ahí es donde hay problemas financieros. Entonces uno puede comprar algo porque lo quiere y no porque lo necesita, ¿verdad? Es necesario pensar también antes de gastar y meditarlo, consultarlo y decir, bueno, ¿esto es una necesidad o es un gusto o es un deseo? ¿Puedo comprarme esto si aún, verdad, tengo compromisos que pagar o tengo que pagar la deuda? Eh, ¿Lo puedo encontrar más barato en otro lado? ¿Me dan facilidades de pagarlo? Si lo compro hoy y lo vendo mañana, lo vendo a menor precio, ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar mantenerlo y sostenerlo? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que de hacernos para poder decidir si lo que voy a comprar va a ser de utilidad o no, ¿verdad? Eh, Otro consejo importante aquí es evitar comprar a crédito, ¿verdad? La compra a crédito es un arma de dos filos, ¿verdad? El crédito te da el dinero inmediatamente para que cubras la necesidad, pero requiere un compromiso de pago por mucho tiempo, ¿verdad? La mayoría de las personas mienten para que les acepten un crédito o buscan la manera como les dan más de lo que ellos son capaces de pagar, se llama capacidad de pago. Entonces, yo creo que uno sí podría manejar un crédito, uno, si uno es un buen administrador y es una persona responsable, y dos, está dentro de mi capacidad de pago o mi capacidad de crédito, ¿verdad? Si estas dos cosas fallan o una de las dos cosas falla, lo recomendable es no se meta crédito, ¿verdad? Es mejor aprender a ahorrar y pagar y comprar todo al contado, ¿verdad? Eh, Evite las famosas loterías financieras. Por ejemplo, es querer comprar algo grande con un capital pequeño. Dijo, bueno, ahorita tengo esto, pero primero Dios, ¿verdad? Voy a ver si sale. Todas esas expresiones, ¿verdad? No, hay que tener cuidado porque a veces confiar en aquellas cosas que todavía uno no tiene eh, pensando en lo económico, puede causar problemas. Y otro asunto que la verdad es bien difícil es aprender a ahorrar. Los ahorros se les llama un colchón. ¿Por qué? Porque a la hora de un golpe no se siente tan duro, ¿verdad? A la hora de caer, cae uno en algo suavecito. O sea, hay una forma de cómo enfrentar problemas financieros, como por ejemplo quedarse sin trabajo, una enfermedad, un problema, qué sé yo. Por lo menos hay una forma como enfrentar la situación, ¿verdad? Entonces, es importante y es necesario aprender entonces a liberarse de las deudas y a trabajar en un presupuesto. Otra de las cosas que tenemos nosotros que hacer si nos consideramos mayordomos es aprender a dar. Todo cristiano debería de hacerlo y dar, hay que aprender a dar primero nuestro 10% como testimonio claro de que Dios es dueño de mi vida y de lo que yo tengo. Así que la palabra del Señor nos enfoca y nos motiva para que nosotros aprendamos a ser dadores. Hay algo también que es necesario, es aceptar
y reconocer que Dios es el que nos provee, específicamente cuando estamos pasando por algún problema o por alguna necesidad. Y aún aunque no haya necesidad, yo creo que Dios siempre va a proveer. Entonces, a veces creemos que Dios solo da cuando nos hace falta y ahorita que no me hace falta, pues entonces no tengo necesidad. No, tenemos que reconocer que Dios es dueño de todo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces en lo que va de este curso. Pero Dios puede ayudarnos, Dios puede proveernos cuando las cosas no nos van bien que nosotros digamos. Pero no podemos nosotros endeudarnos creyendo que Dios me va a proveer. Primero Dios me provee, o sea, ese es el problema de querer solucionar un gusto con una situación como esta, ¿verdad? Así que Dios, si yo creo en su provisión, Él me va a poder dar el dinero que yo necesito antes de poder comprarlo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que Dios es el que, ¿verdad? Por ejemplo, quieres comprarte una moto, entonces si es la voluntad del Señor, Él te va a proveer el dinero, ¿verdad? No te metas a la deuda para poder salir de esa situación. O, o te dan unas facilidades tremendas que la verdad, eso también eh, hay que considerarlo. Mira, yo creo que uno siempre debería de tener alguien que le dé a uno un consejo financiero. Siempre, siempre. Quiero hacer esto, me ofrecen esto, me vinieron a decir que si compro esto, ¿qué hago? O sea, es importante poder tener a alguien en quien yo pueda confiar para poder compartir mis asuntos financieros, ¿verdad? Otra de las cosas necesarias e importantes es poder desarrollar una conciencia tranquila y limpia, hablando de las finanzas. Esto sucede cuando el dinero que uno gana se hace de una manera honesta y se hace de una manera legal también. Pero definitivamente necesitamos nosotros poder vivir una vida financiera con una conciencia limpia. Es necesario también que podamos aprender a poner en primer lugar a otros y no a nosotros mismos. Este es un factor importante porque de esa manera estamos nosotros reconociendo también que Dios es dueño de todo, ¿verdad? Entonces, y que lo que yo tengo, los recursos que yo tengo, que son de Dios, Él me puede mover para poder bendecir a alguien, para poder ayudar a alguien y para poder levantar a alguien. O sea, tengo que estar dispuesto a esto. Por eso decía yo que es importante poder tener un consejero financiero porque podemos decir, yo siento que debo de hacer esto, siento que Dios me está, entonces todo esto va a ayudarte en lo que vas aprendiendo a poder tener una conciencia acerca de qué es lo que Dios quiere hacer con tus finanzas. Eh, eh, Otra de las cosas necesarias e importantes es considerar cuál es nuestro estilo de vida. Llevar un estilo de vida bueno y mejor no es malo, de ninguna manera. El problema está cuando uno quiere llevar un estilo de vida que uno no es suficiente de sostener y de pagar. Eso se llama apariencia, ¿verdad? Entonces, no es malo que tú tengas una buena casa, que tú te compres un buen carro, que tú tengas lo mejor, si en verdad tus finanzas te lo permiten. Si tú puedes hacerlo y cumplir con todo lo que está dentro de tu presupuesto. Pero si para obtener esto tienes que hacer cosas que no debes de hacer y hay malos manejos de finanzas, definitivamente eso no es correcto. No está bien. Yo tengo que confiar en Dios. Dios es el que me va a abrir las puertas y me va a hacer vivir la vida que Él tiene para mí, ¿verdad? Y yo tengo que estar confiado, seguro y agradecido por la vida que Dios me da a mí. Pero si yo quiero la vida de fulanito, la vida del artista, la vida de aquel, la vida de
Entonces ahí está el problema y ahí es donde muchos caen en lazo, así dice en la Biblia, que los ricos no caigan en lazos de engaño. Y mucha gente está cayendo porque quieren vivir una buena vida y entonces siempre se aparece alguien ofreciendo cosas a cambio de otras y entonces hay problemas que atender allí. Y ahora viene lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Buscar consejo profesional cristiano. Como dije, todos deberíamos de tener una persona que deberíamos pedir consejos, que deberíamos poder eh, pedir ayuda cuando lo necesitamos, para que entonces nos vayamos acostumbrando y adaptando a tomar buenas decisiones. Es importante reconocer también que cuando hablamos de dar, que sepamos honrar, y el apóstol Pablo lo dice, que sepamos honrar a aquellas personas que, que nos ayudan, que nos bendicen, que dan mucho por nosotros, y ahí están nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres, nosotros deberíamos de buscar la forma de cómo ayudarlos, cómo mantenerlos, cómo sostenerlos. Es muy difícil, y lo voy a mencionar aquí así, que las mujeres casadas muchas veces no pueden ayudar a sus papás porque ellas no trabajan, solo el esposo, y el esposo no, ¿verdad? No le da para que ayude ella a sus papás. Entonces, esa es la razón por que muchas mujeres trabajan porque el marido no les da, entonces ellas tienen que trabajar para poder ayudar a sus papás. Todos deberíamos de ayudar a nuestros papás, todos deberíamos hacerlo. Las mujeres que están casadas y no trabajan también deberían de hacerlo. Esposos deberían de hacer algo allí para que las suegras también sean bendecidas, ¿verdad? Los suegros también sean bendecidos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre cómo podemos nosotros controlar nuestros gastos. Cuando los gastos están fuera de control, es donde vienen los problemas, ¿verdad? Y los problemas, los gastos fuera de control son la mayoría por causa de las deudas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo controlar los gastos. Enumere cuáles son los gastos mensuales de su hogar. Haga una lista. Y esto, la verdad, yo creo que esto debería ser debería convertirse en una tarea. Todos deberían de hacer un presupuesto preliminar de su vida, aunque sea, que no sea el oficial, pero que sí sea, hacerlo como una prueba, solo para darse cuenta de esto. Y te voy a contar una historia. De una ocasión se me acerca alguien a preguntarme, a decirme que le ayude en sus finanzas, que tenía problemas, que no le alcanzaba. Entonces, lo primero que hicimos fue esto, enumerar los gastos mensuales. Y nos dimos cuenta de que una buena parte del dinero de esta persona se gastaba porque todos los días se compraban un doble litro de Pepsi. Todos los días, a veces era uno, a veces eran hasta dos, y enumerándolos, todos los que se gastan semanalmente al mes, ahora había una cantidad muy importante de dinero. Entonces dijimos, bueno, entonces reduzcamos esto, ¿verdad? Hay dos opciones, lo cortamos de una vez, o mejor lo dejamos solo una vez a la semana. Y la verdad, mejor tomar agua pura. Yo no sé por qué algunos consideran que tomar agua pura es para pobres, ¿verdad? Yo creería que tomar agua pura es para sanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no en el almuerzo un vaso de agua pura? ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿por qué tanto problema, no? Ahora, bueno, si usted no quiere, bueno, entonces una limonada, pero para eso hay que invertir en azúcar, invertir en limones. A veces el limón está caro, pero aún así se reduce el precio. Entonces, esto es importante. Hay que enumerar los gastos en los cuales estamos teniendo. Los gastos se dividen en dos: los gastos fijos y los gastos variables.
Los gastos fijos son aquellos que no cambian, que están todas las semanas, todos los meses, son los mismos. Por ejemplo, diezmos y ofrendas, impuestos, pago del alquiler, si usted paga algún seguro, pagos mensuales, el pago que se hace de la deuda, etcétera, ¿verdad? Todos esos gastos que son fijos. Ahora, los gastos variables son los que como su nombre lo dice, varían y ahí entran los alimentos, los servicios, la diversión. ¿Por qué? Porque la diversión pues puede ser que una semana no y otra semana sí, entonces varían la ropa, los gastos médicos, el ahorro y, en fin, ahí podemos colocar todo aquello que puede darse y que puede variar. Para determinar la cantidad de gastos variables en el mes va a ser necesario colocar en una caja todos los recibos o las notas de los gastos o anotar en un cuaderno hasta el gasto más insignificante que se considera. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Eso se puede hacer en el primer mes, anotar todos los gastos variables y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto estamos gastando y ahí podemos nosotros priorizar, reducir, quitar o poner. Puede ser que no estemos comprando algo que sí es importante y es necesario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces yo creo que uno puede llegar a gastar más en su teléfono celular, por ejemplo, si yo compro tarjetas, ¿verdad? Para poder recargar mi teléfono, analizar si es más barato, mejor comprar un plan, ¿verdad? Es fijo, ¿verdad? En cambio, las tarjetas son variables, ¿verdad? Entonces, habría que analizarlo, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo. Ahora, después de enumerar los gastos mensuales, los variables y los fijos, tenemos que enumerar cuáles son los ingresos, ¿verdad? Y aquí, hablando de ingresos, estamos hablando de todos los ingresos, porque una familia o una persona puede tener varios ingresos. Por ejemplo, ¿verdad? Están los ingresos por trabajo, pero resulta que esta persona recibe una ayuda de sus papás, ese es otro ingreso. Tiene una casa que alquila, ese es otro ingreso. Si está casado, la esposa trabaja, ese es otro ingreso, ¿verdad? Entonces, se deben de enumerar todos los ingresos que hay en la casa para que entonces puedan analizarse y se puedan pedir cuántos son los ingresos y cuántos son los ingresos. Siempre deben ser más los ingresos que los egresos. Si hay más salidas que entradas, eso se llama déficit y entonces ahí hay problemas, ¿no? Porque para cubrir eso que hace falta hay que pedir prestado y entonces ese es un problema grave. Y esto nos lleva al tercer punto donde dice que tenemos que comparar los ingresos con los gastos. Entonces, cuando hacemos esa comparación, nos vamos a dar cuenta de cómo están nuestras finanzas. Bien, pues de una manera muy breve, muy rápida, hablamos acerca sobre la importancia de la administración de las finanzas relacionadas al principio de que somos mayordomos. La mayordomía es algo que se ha ido olvidando poco a poco, pero es tan necesaria, es tan importante la mayordomía, no es un principio, es una doctrina bíblica que ha estado perdiéndose hoy en día. Se está enfocando más hoy que los cristianos sean emprendedores, que sean empresarios, pero se está olvidando hoy en día que también esos emprendedores y esos empresarios deben de aprender a ser mayordomos primero para que entonces puedan administrar de la manera correcta lo que Dios ponga en sus manos. Entonces, recuerda estos puntos y estos principios importantes, ¿verdad? El mayordomo es aquel siervo de Dios que ha recibido el honor y el privilegio de administrar los recursos de Dios. Esos recursos que antes eran de él, pero que ahora, porque entregó su vida a Jesús, entrega no solo su vida, sino todas sus posesiones. El Señor las recibe y las regresa
a la persona para que ahora ya no actúe como dueño, sino actúe como un administrador de lo que ahora le pertenece a Dios. Esa es la razón por la cual se da el diezmo, ¿verdad? El diezmo es lo que se devuelve a Dios por el favor de poder ser ahora administrador, y Él nos permite a nosotros vivir con el 90% bendecido, ¿verdad? Multiplicado ahora por la gracia y por el poder del Señor. Y que de ahora en adelante ese recurso, ese ingreso, va a ser administrado de la mejor manera. Y hablábamos que la mejor manera de hacerlo es a través de un presupuesto. Y hay que aprender a hacerlo, hay que buscar ayuda, hay que buscar consejo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con las deudas, hay que priorizar entre gastos, hay que priorizar los gastos entre necesidades, gustos y, y antojos, se podría decir, ¿verdad? Así que eh, es importante y es necesario poder convertirse uno en un buen administrador. Es difícil y cuesta, yo te lo aseguro, pero también no hay nada que no se intente, no hay nada que no se busque, se procure, que se aprenda. Esto, créame, esto no lo aprende uno. Es muy raro ver en los hogares cuando los padres a propósito y conscientemente enseñan a sus hijos a ser administradores. Es muy extraño, es muy raro, pero hay que aprender a hacerlo, ¿verdad? Hay que aprender a enseñarlo, y por eso estamos enseñando esto acá. Entonces, yo espero que esto te sea útil. Si tú quieres tener éxito en tu vida y en lo que hagas y en tu ministerio, observa este principio, practícalo, realízalo, y créeme que va a ser una gran bendición en tu vida poder ver cómo Dios te multiplica, cómo Dios te bendice y cómo Dios cumple sus sueños en tu vida, y cómo tú, al ver que tú estás cumpliendo los sueños de Dios, también cumples los propios, los tuyos, los que siempre has soñado y siempre has tenido, más los que Dios tiene para ti. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda, y nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.